Muy buenas, mis queridas criaturas oscuras. Solo un breve apunte para deciros que este audio lleva años grabado. Creo que hasta me ha cambiado la voz. No me decidí a publicarlo, en parte por pereza y en parte por miedo a las consecuencias, al menos en YouTube. Con este relato me ha ocurrido algo parecido a lo que me pasó con La habitación de la muerte de Stephen King, que grabé sin haberlo leído previamente. En este caso, el cuento pertenece a la antología de El Delta de Venus de Anais Nin. Sí que lo había leído hacía años, pero debo leer en trance o tener muy mala memoria porque no recordaba lo fuertes que eran algunos pasajes para una plataforma tan puritana como YouTube. En cuanto a la parte artística, no me parece un texto especialmente valioso, salvo por el prólogo donde la propia Anais Nin explica que escribió estos cuentos por encargo, a razón de $1 por página. Después de pensarlo mucho, decidí editar algunas cosas, la edad de algunos protagonistas y algún detalle más, muy poco, aunque lo suficiente para hacerme sentir mal por la autocensura, adelantándome quizá a la censura futura, y un poco también a la reacción de los oyentes. Pero como no me gusta dejarlo así, os dejaré en la descripción el enlace donde podréis leer el relato completo sin ningún tipo de trabas. Y de paso os invito también a leer el libro entero si esta historia os interesa. Espero que a pesar de los pesares os guste. Y ya no digo nada más, os dejo con el relato, una breve biografía y el prólogo, que es lo que más me gustó del libro. Por cierto que el sonido es un poco regulero, entonces tenía muchos problemas con el micrófono. Pero bueno, ahí va, El aventurero húngaro de Anais Nin. Y que sea lo que Dios quiera. El aventurero húngaro de Anais Nin. Hubo una vez un aventurero húngaro de sorprendente apostura, infalible encanto y gracia, dotes de consumado actor, culto, conocedor de muchos idiomas y aristocrático de aspecto. En realidad era un genio de la intriga, del arte de librarse de las dificultades, de la ciencia de entrar y salir discretamente de todos los países. Viajaba como un gran señor, con 15 baúles que contenían la ropa más distinguida y con 2 grandes perros daneses. La autoridad que de él irradiaba le había valido el sobrenombre de El Barón. Al barón se le veía en los hoteles más lujosos, en los balnearios y en las carreras de caballos, en viajes alrededor del mundo, en excursiones a Egipto y en expediciones al desierto y África. En todas partes se convertía en el centro de atracción de las mujeres. Al igual que los actores más versátiles, pasaba de un papel a otro a fin de complacer el gusto de cada una de aquellas. Era el bailarín más elegante, el compañero de mesa más vivaz y el más decadente de los conversadores en los tête-à-tête. Sabía tripular una embarcación, montar a caballo y conducir automóviles. Conocía todas las ciudades como si hubiera vivido en ellas toda su vida. Conocía también a todo el mundo en sociedad. Era indispensable. Cuando necesitaba dinero, se casaba con una mujer rica, la saqueaba y se marchaba a otro país. Las más de las veces, las mujeres no se rebelaban ni daban parte a la policía. Las pocas semanas o meses que habían gozado de él como marido les dejaba una sensación que pesaba más en su ánimo que el golpe de la pérdida de su dinero. Por un momento, habían sabido lo que era vivir por todo lo alto, lo que era volar por encima de las cabezas de los mediocres. Las levantaba tan alto,
la sumía de tal manera en el vertiginoso torbellino de sus encantos que su partida tenía algo de vuelo. Parecía casi natural. Ninguna compañera podía seguir su elevado vuelo de águila. El libre e inasible aventurero, brincando así de rama en rama dorada, a punto estuvo de caer en una trampa de amor humano, cuando una noche conoció a la danzarina brasileña Anita en un teatro peruano. Sus ojos rasgados no se cerraban como los ojos de otras mujeres, sino que, al igual que en los tigres, pumas y leopardos, los párpados se encontraban perezosa y lentamente. Parecían cosidos ligeramente el uno al otro por la parte de la nariz, porque eran estrechos y dejaban caer una mirada lasciva y oblicua de mujer que no quiere ver lo que le hacen a su cuerpo. Todo esto le confería un aspecto de estar hecha para el amor que excitó al varón en cuanto la conoció. Cuando se metió entre bastidores para verla, ella estaba vistiéndose, rodeada de gran profusión de flores, y para deleite de sus admiradores, que se sentaban a su alrededor, se daba carmín en el sexo con su lápiz labial, sin permitir que ningún hombre hiciera el menor gesto en dirección a ella. Cuando el varón entró, la bailarina se limitó a levantar la cabeza y sonreírle. Tenía un pie sobre una mesita. Su complicado vestido brasileño estaba subido y con sus enjolladas manos se dedicaba de nuevo a aplicar carmín a su sexo, riéndose a carcajadas de la excitación de los hombres en su derredor. Su sexo era como una gigantesca flor de invernadero, más ancho que ninguno de cuantos había visto el varón, con el vello abundante y rizado, negro y lustroso. Estaba pintándose aquellos labios como si fueran los de una boca, tan minuciosamente que acabaron pareciendo camelias de color rojo sangre, abiertas a la fuerza y mostrando el cerrado capullo interior, el núcleo más pálido y de piel más suave de la flor. El varón no logró convencerla para que cenaran juntos. La aparición de la bailarina en el escenario no era más que el preludio de su actuación en el teatro. Seguía luego la representación que le había valido la fama en toda Sudamérica. Los palcos, profundos, oscuros y con la cortina medio corrida, se llenaban de hombres de la alta sociedad de todo el mundo. A las mujeres no se las llevaba a presenciar aquel espectáculo. Se había vestido de nuevo con el traje de complicado cancán que llevaba en escena para sus canciones brasileñas, pero sin chal. El traje carecía de tirantes y sus turgentes y abundantes senos, comprimidos por la estrechez del entallado, emergían ofreciéndose a la vista casi por entero. Así ataviada, mientras el resto de la representación continuaba, hacía su ronda por los palcos. Allí, a petición, se arrodillaba ante un hombre, le desabrochaba los pantalones, tomaba su pene entre sus enjolladas manos, con una limpieza en el tacto, una pericia y una sutileza que pocas mujeres habían conseguido desarrollar, succionaba hasta que el hombre quedaba satisfecho. Sus dos manos se mostraban tan activas como su boca. La excitación casi privaba de sentido a los hombres. La elasticidad de sus manos, la variedad de los ritmos, del cambio de presión sobre el pene en toda su longitud, al contacto más ligero en el extremo, de las más firmes caricias en todas sus partes, al más sutil enmarañamiento del vello, y todo esto a cargo de una mujer excepcionalmente bella y voluptuosa, mientras la atención del público se dirigía al escenario. La visión del miembro introduciéndose en su magnífica boca, entre sus dientes relampagueantes, mientras sus senos se levantaban, proporcionaba a los hombres un placer por el que pagaban con generosidad. La presencia de Anita en el escenario les preparaba para su aparición en los palcos, les provocaba con la boca, los ojos y los pechos, y para satisfacerlos junto a la música, las luces y el canto en la oscuridad,
En el palco de la cortina semicorrida por encima del público se daba esta forma de entretenimiento excepcional. El varón estuvo a punto de enamorarse de Anita y permaneció junto a ella más tiempo que con ninguna otra mujer. Ella se enamoró de él y le dio 2 hijos. Pero a los pocos años él se marchó. La costumbre estaba demasiado arraigada, la costumbre de la libertad y del cambio. Viajó a Roma y tomó una suite en el Gran Hotel. Resultó que esa suite era contigua a la del embajador español, que se alojaba allí con su esposa y sus 2 hijas. El varón les encantó. La embajadora lo admiraba. Se hicieron tan amigos y se mostraba tan cariñoso con las niñas que no sabían cómo entretenerse en aquel hotel, que pronto las 2 adquirieron la costumbre de acudir en cuanto se levantaban por la mañana a visitar al varón y despertarlo entre risas y bromas que no les estaba permitidas con sus padres más severos. Con el tiempo, el varón se mudó una vez más, pero sus elevados saltos de trapecio de fortuna en fortuna se deterioraron cuando sus demandas sexuales se hicieron más poderosas que las del dinero y poder. Parecía como si la fuerza de su deseo de mujeres ya no estuviera bajo su control. Estaba ansioso por desembarazarse de sus esposas, a fin de proseguir su búsqueda de sensaciones a través del mundo. Un día se enteró de que la bailarina brasileña a la que amó había muerto a causa de una sobredosis de opio. Sus 2 hijas, que tenían 18 y 19 años respectivamente, deseaban que su padre se hiciera cargo de ellas. El varón envió en su busca. Por entonces vivía en Nueva York con una esposa de la que había tenido un hijo. La mujer no era feliz ante la idea de la llegada de las hijas de su rival. Sentía celos por su hijo, que solo contaba con 18 años. Después de todas sus expediciones, el varón aspiraba ahora a un hogar y a un descanso de sus apuros y de sus ostentaciones. Tenía una mujer que más bien le gustaba y 3 hijos. La idea de reunirse con sus hijas le seducía. Las recibió con grandes demostraciones de afecto. Una era hermosa, la otra menos, pero también atractiva. Habían sido testigos de la vida de su madre y no tenían nada de reprimidas ni de mojigatas. La postura de su padre las impresionó. Les asignaron una ancha cama y más tarde, cuando aún estaban hablando del viaje y del reencuentro con su padre, él entró en la habitación para darle las buenas noches. Se tendió a su lado y las besó. Ellas le devolvieron sus besos, pero cuando volvió a besarlas, deslizó las manos a lo largo de sus cuerpos, que pudo sentir a través de los camisones. Las caricias les gustaron. «Qué guapas sois las 2», dijo. «Estoy muy orgulloso de vosotras. No puedo dejaros dormir solas. Hacía tanto tiempo que no os veía». Acariciándolas con gesto protector, dejó que se durmieran, una a cada lado. Sus jóvenes cuerpos le turbaron tanto que no pudo conciliar el sueño. Las acarició alternativamente con movimientos gatunos para no molestarlas, pero al cabo de un momento su deseo se hizo tan violento que despertó a una y empezó a forcejear con ella. La otra tampoco escapó. Resistieron y se lamentaron un poco, pero habían visto muchas cosas a lo largo de su vida junto a su madre, así es que no se rebelaron. Ahora bien, aquel no fue un caso vulgar de incesto, pues la furia sexual del varón aumentó paulatinamente hasta convertirse en una obsesión. La satisfacción no le liberaba ni le calmaba, era como un prurito. Después de acostarse con sus hijas, poseía a su mujer. Temía que las niñas la abandonaran y huyeran, de modo que las espiaba y prácticamente las tenía presas.
Su esposa lo descubrió y organizó violentas escenas, pero el varón estaba como loco. Ya no cuidaba su forma de vestir, su elegancia, sus aventuras ni su fortuna. Permanecía en casa y solo pensaba en el momento en que podría tomar juntas a sus hijas. Les había enseñado todas las caricias imaginables. Aprendieron a besarse en presencia de su padre, hasta que se excitaba lo bastante y las poseía. Pero su obsesión y sus excesos empezaron a pesar sobre él, y su esposa le abandonó. Una noche, después de haberse despedido de sus hijas, erraba por el apartamento, presa aún del deseo, de fiebres eróticas y de fantasías. Había dejado a las chicas exhaustas, por lo que cayeron dormidas, y ahora el deseo lo atormentaba de nuevo. Cegado por él, abrió la puerta de la habitación de su hijo, que dormía tranquilamente boca arriba, con los labios entreabiertos. El varón lo miró fascinado. Su endurecido miembro continuaba atormentándolo. Tomó un taburete y lo colocó cerca del lecho. Se arrodilló en él e introdujo el pene en la boca de su hijo. Este despertó, sofocado, y golpeó al varón. También las muchachas despertaron. La rebelión contra la insensatez paterna estalló y abandonaron al ahora frenético y envejecido varón. Delta de Venus, de Anaïs Nin. Anaïs Nin nació en París en 1903, hija del compositor Joaquín Nin. Residió en Barcelona hasta 1914, fecha en la que se trasladó, junto con su madre, a Nueva York. De regreso a París, trabó amistad con Henry Miller y con Antonin Artaud. Fue discípula del psicólogo Otto Rank y se dedicó también a la danza. Falleció en Los Ángeles en 1977. Prólogo 1. Abril de 1940. Un coleccionista de libros ofreció a Henry Miller $100 mensuales para que escribiera cuentos eróticos. Era como un castigo dantesco condenar a Henry a escribir cuentos eróticos a $1 la página. Henry se negó, porque en aquel momento su humor era totalmente opuesto al rabelesiano, porque escribir por encargo constituía una ocupación castradora, y porque escribir con alguien mirando por el ojo de la cerradura arrebataba toda la espontaneidad y todo el placer a sus aventuras, plenas de imaginación. Diciembre de 1940. Henry me habló del coleccionista. A veces almorzaban juntos. Le compró un original y luego le sugirió que escribiera algo para uno de sus viejos y ricos clientes. No podía decir mucho acerca de él, salvo que estaba interesado en los relatos eróticos. Henry empezó alegremente, en broma. Inventó historias salvajes de las que nos reímos juntos. Se entregó a ello como si fuera un experimento. Al principio le resultaba fácil, pero al cabo de poco se hartó. No quería usar el material que había planeado incluir en el libro en el que estaba trabajando, por lo que se vio condenado a forzar su inventiva y su talante. Nunca recibió una palabra de agradecimiento de su extraño patrón. Podría ser natural que no quisiera revelar su identidad, pero Henry empezó a tosigar al coleccionista. ¿Existía realmente aquel patrón? ¿No eran destinadas aquellas páginas al propio coleccionista para alegrarle su melancólica existencia? ¿Eran uno y otro la misma persona? Henry y yo discutimos este extremo largamente,
Hicimos conjeturas y nos divertimos. En ese punto el coleccionista anunció que su cliente estaba a punto de llegar a Nueva York y que Henry se reuniría con él. Pero la reunión nunca llegó a celebrarse. El coleccionista se mostraba pródigo en sus descripciones de cómo enviaba los originales por correo aéreo y de lo mucho que costaban, pequeños detalles para añadir realismo a sus proclamas en favor de la existencia de su cliente. Un día quiso un ejemplar dedicado de Black Spring. Creí haberle entendido que él ya tenía todos mis libros firmados, objetó Henry. Es que ha perdido su ejemplar de Black Spring. ¿Y a quién debo dedicarlo?, preguntó Henry inocentemente. A un buen amigo, con eso bastará, y firme con su nombre. Pocas semanas más tarde, Henry necesitaba un ejemplar del Black Spring y no encontraba ninguno. Decidió pedir prestado el del coleccionista. Fue a su oficina y la secretaria le rogó que esperase. Empezó a mirar los volúmenes de la librería y descubrió un ejemplar de Black Spring. Lo sacó y resultó ser el dedicado al buen amigo. Cuando llegó el coleccionista, Henry le habló del asunto riendo. Con el mismo buen humor, el coleccionista explicó. «Ah, sí, el viejo se impacientó tanto que le envió mi propio ejemplar mientras esperaba que usted me entregara el firmado, con el propósito de cambiárselo cuando él fuera a Nueva York». Al encontrarnos, Henry me dijo, «Esto me huele peor que nunca». Cuando preguntó qué opinaba el patrón de sus escritos, el coleccionista comentó, «Ah, me gustan todos. Todos son una maravilla, pero prefiere la narración, o sea, las historias, más que el análisis, que la filosofía». Cuando Henry necesitó dinero para sus gastos de viaje, me sugirió que escribiera algo. Yo no deseaba vender nada genuino y decidí crear una mezcla de relatos que había oído y de invenciones, haciéndola pasar por el diario de una mujer. Nunca me entrevisté con el coleccionista. Él leería mis páginas y me daría a conocer su opinión. Hoy he recibido una llamada telefónica. Una voz ha dicho: «Es bonito, pero déjese de poesía y de descripciones no relacionadas con el sexo. Concéntrese en el sexo». Así que empecé a escribir, cayendo en demasías y excesos de inventiva. Exageré de tal manera que pensé iba a darse cuenta de que estaba caricaturizando la sexualidad. Pero no hubo protesta. Pasé unos días en la biblioteca estudiando el Kama Sutra y oyendo de mis amigos las más osadas aventuras. «Menos poesía», dijo la voz al teléfono. «Sea concreta». Pero, ¿fue para alguien una experiencia placentera leer una descripción clínica? ¿Acaso no sabía el anciano hasta qué punto las palabras aportan colores y sonidos a la carne? Todas las mañanas después del desayuno me sentaba a escribir mis dosis de erotismo. Una mañana escribí: «Hubo una vez un aventurero húngaro». Le atribuí muchas cualidades: apostura, elegancia, gracia, encanto, talento de actor, conocimiento de muchas lenguas, genio para la intriga, habilidad para salir con éxito de las dificultades, para rehuir la estabilidad y la responsabilidad. Otra llamada telefónica. «El viejo está complacido. Concéntrese en el sexo. Déjese de poesía». Ese fue el inicio de una epidemia de diarios eróticos. Todo el mundo se dedicaba a escribir sus experiencias sexuales, inventadas, oídas, tomadas de Krafft Ebing y de libros de medicina. Manteníamos conversaciones cómicas. Uno contaba una historia y los demás teníamos que decidir si era verdadera o falsa, o verosímil. ¿Lo era? Robert Duncan se ofreció a experimentar, a poner a prueba nuestras invenciones, a confirmar o negar nuestras fantasías. Todos necesitábamos dinero, así que explotamos en común nuestras historias. Yo estaba segura de que el anciano lo desconocía todo acerca de las beatitudes, éxtasis y deslumbradoras reverberaciones de los encuentros sexuales. Su mensaje fue suprimir la poesía. El sexo clínico
desprovisto de todo el calor del amor, la orquestación de los sentidos, tacto, oído, vista, gusto y todos los acompañamientos eufóricos, la música de fondo, los humores, la atmósfera, las variaciones, le obligaba a recurrir a los afrodisíacos literarios. Podíamos haber recogido los mejores secretos y contárselos, pero hubiera permanecido sordo a ellos. El día que alcanzara la saturación, le diría que casi nos había hecho perder el interés por la pasión, a causa de su manía por los gestos desprovistos de emociones, y hasta qué extremo abominábamos de él, pues a punto estuvo de hacernos formular un voto de castidad al pretender arrebatarnos a nuestro único afrodisíaco, la poesía. Recibí $100 por mis relatos eróticos. Gonzalo tenía que ir al dentista. Elba necesitaba un espejo para su ballet y Henry dinero para su viaje. Gonzalo me contó la historia del Vasco y Bijou y la escribí para el coleccionista. Febrero de 1941. No he pagado la factura del teléfono. La red de dificultades económicas ha ido cerrándose sobre mí. A mi alrededor no hay nadie responsable, consciente de este naufragio. He escrito 30 páginas de relatos eróticos. He recordado que no tengo un céntimo y he telefoneado al coleccionista. ¿Ha tenido noticias de su rico cliente acerca del último original que le mandé? No, no las ha tenido. Pero estaría dispuesto a quedarse con el último cuento que he escrito y a pagármelo. Henry tiene que ir al médico. Gonzalo necesita unas gafas. Robert vino con B y me pidió dinero para ir al cine. El hollín acumulado en el travesaño de la ventana cayó sobre mis folios y sobre mi trabajo. Robert vino y se llevó mi caja de papel de escribir. ¿Estaba cansado el viejo de pornografía? ¿Iba a producirse un milagro? Empecé a imaginarle diciendo: «Deme todo lo que ella escriba. Lo quiero todo, me gusta todo. Le enviaré un gran regalo, un cheque por todo lo que ha escrito». Se me rompió la máquina de escribir. Con $100 en el bolsillo, recobré el optimismo. El coleccionista dice que desea mujeres simples, no intelectuales, le dije a Henry, pero me invita a cenar. Sentí que la caja de Pandora contenía los misterios de la sensualidad femenina, tan distinta de la masculina, que el lenguaje de los hombres no resultaba adecuado para describirla. El lenguaje del sexo aún está por inventarse. El lenguaje de los sentidos tiene que explorarse. D.H. Lawrence empezó a dotar de instinto al lenguaje. Trató de escapar de lo clínico, de lo científico, que solo capta lo que siente el cuerpo. Octubre de 1941. Cuando Henry llegó, hizo varias observaciones contradictorias: que podía vivir sin nada, que se sentiría muy bien si pudiera conseguir un empleo, que su integridad le impedía escribir guiones de Hollywood. Al final dije: ¿y qué hay de la integridad cuando se escriben relatos eróticos por dinero? Henry se echó a reír, admitió la paradoja y las contradicciones. Volvió a reírse y zanjó el tema. Francia posee una elegante tradición en materia de literatura erótica. Cuando empecé a escribir para el coleccionista, pensé que aquí existía una tradición similar, pero no encontré nada en absoluto. Todo lo que había visto era de pésima calidad debido a escritores de segunda fila. Ninguno de categoría probó, al parecer, en el género erótico. Le conté a George Baker cómo escribían Caresse Crosby, Robert, Virginia Admiral y otros. Hizo gala de su sentido del humor, aludiendo a la idea de que yo me convirtiera en la madame de aquella casa de prostitución literaria, de la que estaba excluida la vulgaridad. «Yo pongo los folios y el papel carbón», expliqué riendo. «Entrego el original anónimamente y protejo el anonimato de todos». George Baker consideró esto mucho más divertido e inspirador que pedir limosna.
vivir de prestado o hacer de parásito de los amigos. Reuní a varios poetas conmigo y escribimos hermosos relatos eróticos. Como se nos condenaba a centrarnos exclusivamente en la sensualidad, tuvimos violentas explosiones de poesía. Escribir relatos eróticos se convirtió en un camino hacia la santidad antes que hacia el libertinaje. Harvey Braid, Robert Duncan, George Baker y Cares Crosby, concentrando todo nuestro talento en un tour de force, suministramos al anciano tal cantidad de satisfacciones perversas que nos mendigaba más. Los homosexuales escribían como si fueran mujeres, los tímidos hablaban de orgías y las frígidas de frenéticas hazañas. Los más poéticos se permitían tratar de auténtica bestialidad y los más puros de perversiones. Estábamos obsesionados por los maravillosos relatos que nos podíamos contar. Nos sentábamos en círculo, imaginábamos al viejo y hablábamos de lo mucho que lo odiábamos porque no nos permitía una fusión de sexualidad y sentimiento, de sensualidad y emoción. Diciembre de 1941. George Baker era terriblemente pobre. Quería escribir más relatos eróticos y escribió 85 páginas. El coleccionista consideró que los cuentos eran demasiado surrealistas y a mí me gustaron. Sus escenas de amor resultaban desmesuradas y fantásticas, amor entre trapecios. Se bebió el primer dinero y yo no le pude prestar nada salvo más folios y más papel carbón. George Baker, el excelente poeta inglés, escribía erotismo para beber. Como Utrillo pintaba cuadros a cambio de una botella de vino. Empecé a pensar en el viejo al que todos odiábamos. Decidí escribirle, dirigirme a él directamente, explicarle cuáles eran nuestros sentimientos. Querido coleccionista, le odiamos. El sexo pierde todo su poder y su magia cuando se hace explícito, mecánico, exagerado, cuando se convierte en una obsesión maquinal. Se vuelve aburrido. Usted nos ha enseñado, mejor que nadie que yo conozca, cuán equivocado resulta no mezclarlo con la emoción, la ansiedad, el deseo, la concupiscencia, las fantasías, los caprichos, los lazos personales y las relaciones más profundas que cambian su color, sabor, ritmos e intensidades. Usted no sabe lo que se está perdiendo a causa de su examen microscópico de la actividad sexual, que excluye los aspectos que constituyen el carburante que la inflama. Aspectos intelectuales, imaginativos, románticos y emocionales. Eso es lo que confiere al sexo, sus sorprendentes texturas, sus sutiles transformaciones, sus elementos afrodisíacos. Usted está dejando que se marchite el mundo de sus sensaciones, está dejando que se seque, que se muera de inanición, que se desangre. Si alimentara usted su vida sexual con todas las excitaciones y aventuras que el amor inyecta en la sensualidad, se convertiría en el hombre más potente del mundo. La fuente del poder sexual es la curiosidad, la pasión. ¿Está usted contemplando cómo su llama se extingue por asfixia? El sexo no prospera en medio de la monotonía, sin sentimiento, sin invenciones, sin el estado de ánimo apropiado. No hay sorpresas en la cama. El sexo debe mezclarse con lágrimas, risas, palabras, promesas, escenas, celos, envidias, todas las variedades del miedo, viajes al extranjero, caras nuevas, novelas, relatos, sueños, fantasía, música, danza, opio y vino. ¿Cuándo pierde usted a través de ese periscopio que tiene en el extremo del sexo? ¿Cuándo puede usted gozar de un harén de maravillas distintas y nunca repetidas? No existen dos cabellos iguales, pero usted no nos permite gastar palabras en la descripción del cabello. No hay tampoco dos olores iguales, pero si nos extendemos sobre eso, usted exclama: «Supriman la poesía». No hay dos cutis con la misma textura.
y jamás la misma luz o temperatura o sombra ni el mismo gesto, pues un amante, cuando es movido por el verdadero amor, puede recorrer siglos y siglos de tradición amorosa. ¡Qué posibilidades! ¡Qué cambios de edad! ¡Qué variaciones de madurez e inocencia! Perversidad y arte. Hemos estado hablando de usted durante horas y nos hemos preguntado cómo es usted. Si ha cerrado sus sentimientos a la seda, a la luz, el color, el olor, el carácter y el temperamento. Debe usted estar ya completamente marchito. Existen multitud de sentidos menores que discurren como afluentes de una corriente principal que es el sexo y que la nutren. Solo el pálpito al unísono del sexo y el corazón pueden producir éxtasis. Post-scriptum. En la época en que nos dedicábamos a escribir relatos eróticos a dólar la página, me di cuenta que durante siglos habíamos tenido un solo modelo para este género literario: los textos de autores masculinos. Yo era ya consciente de que existía una diferencia en el tratamiento dado a la experiencia sexual por los hombres y por las mujeres. Me constaba la gran disparidad existente entre lo explícito de Henry Miller y mis ambigüedades, entre su visión humorística rabelasiana del sexo y mis poéticas descripciones de relaciones sexuales contenidas en los fragmentos no publicados de mi diario. Como escribí en el volumen 3 de aquel, experimentaba el sentimiento de que la caja de Pandora contenía los misterios de la sensualidad femenina, tan distinta de la masculina, que el lenguaje del hombre no resultaba adecuado para describirla. Creía que las mujeres eran más aptas para fundir el sexo con la emoción y con el amor, y para escoger a un hombre antes de caer en la promiscuidad. Me di cuenta de eso cuando escribí mis novelas y el diario, y aún lo vi más claro cuando empecé a dar clases. Aunque la actitud de las mujeres hacia el sexo fuera por completo distinta de la masculina, aún no hemos aprendido a escribir sobre el tema. Estos relatos eróticos los escribí para entretener, bajo la presión de un cliente que me pedía que me dejara de poesía. Creí que mi estilo derivaba de una lectura de obras debidas a hombres. Por esta razón sentí durante mucho tiempo que había comprometido mi yo femenino. Olvidé estos relatos. Releyéndolos muchos años más tarde, me doy cuenta de que mi propia voz no quedó ahogada por completo. En numerosos pasajes estaba utilizando intuitivamente un lenguaje de mujer, viendo la experiencia sexual desde la perspectiva femenina. Al final, decidí autorizar la publicación de mis relatos eróticos porque muestran los esfuerzos iniciales de una mujer en un mundo que había sido dominio exclusivo de los hombres. Si la versión sin expurgar del diario se publica alguna vez, este punto de vista femenino quedará más claramente establecido. Mostrará que las mujeres, y yo en el diario, nunca hemos separado el sexo del sentimiento, del amor al hombre como un todo. Los Ángeles, septiembre de 1976. Anais Nin.